El vasto y frío mundo de la mansión de los Davenport no era simplemente un hogar, sino una inmensa y helada jaula de oro y cristal. Era un monumento a la opulencia, donde la riqueza desmedida y el lujo sin límites servían como un elegante y grueso velo para ocultar la miseria emocional que se cocinaba a fuego lento en su interior. Thomas Davenport, el indiscutible titán de las telecomunicaciones, un hombre cuya sombra financiera se extendía imponente por el mercado global, vivía en una constante y autoimpuesta prisión. Estaba emocionalmente aislado, perdido irremediablemente en su propia órbita de poder, obsesión por el trabajo y las interminables transacciones de alto nivel. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Su esposa, Cassandra, era la perfecta imagen de lo que la alta sociedad esperaba. Impecablemente vestida, con una belleza clásica y una figura envidiable, era la anfitriona social consumada, capaz de organizar galas de caridad y cenas diplomáticas con una frialdad y precisión quirúrgicas. Sin embargo, detrás de esa fachada pulcra se escondía la tirana indiscutible de ese frío santuario doméstico. Su corazón era de una dureza glacial, incapaz de generar o recibir calidez genuina. Las paredes de mármol y los candelabros de cristal reflejaban su alma, brillante y cortante, pero carente de vida. El único hijo de la pareja, Daniel, un niño de apenas 8 años, era la víctima silente y el testigo inocente de esa gélida atmósfera. Daniel no era un niño travieso o rebelde. Por el contrario, era un alma sensible, con una marcada y natural inclinación a la introversión, que se marchitaba día tras día bajo el constante y despiadado escrutinio de su madre. Cassandra Davenport, atrapada en las redes de sus propias frustraciones personales y la sensación de una vida no vivida, proyectaba en su hijo la amarga imagen de su fracaso personal. Lo castigaba emocionalmente con una crueldad metódica, utilizando críticas hirientes y humillaciones públicas por la más mínima o imaginada imperfección. La infancia de Daniel no era una etapa de juegos y risas, sino una silenciosa y constante procesión de miedo. La única luz que se colaba con tenacidad por las grietas de la desdicha de la mansión era Sofía, la sirvienta de más edad, quien se había erigido sin quererlo en el verdadero pilar moral y el corazón latente de la casa. Sofía era una mujer de 50 años, viuda, cuya vida había estado marcada por el trabajo duro y una sucesión de empleos modestos. Había llegado a la mansión de los Davenport con una dignidad inquebrantable, una cualidad esencial que el vasto dinero de los dueños, paradójicamente, no podía comprar ni poseer. Su labor excedía con creces el simple aseo y la cocina. Sofía limpiaba y ordenaba la casa, sí, pero también escuchaba sin juzgar, consolaba con gestos silenciosos y ofrecía un refugio seguro. En el silencio cómplice de la vasta cocina, que a menudo compartían, solos o en el rincón olvidado de la biblioteca, Sofía se había convertido en el ancla emocional firme de Daniel, en el único oasis de ternura y humanidad en su árido y hostil mundo. La tensión, que durante años había sido una amenaza latente, se transformó en un estallido dramático la noche en que Daniel, con la torpeza inofensiva y natural propia de un niño, rompió accidentalmente una de las pequeñas figuras de porcelana que adornaban un pedestal en el salón principal. Aunque la pieza no era de un incalculable valor monetario, el objeto se convirtió en el pretexto largamente esperado que Cassandra necesitaba para liberar su represada y tóxica furia. «Eres un inútil, Daniel, un desastre andante. No sirves absolutamente para nada, igual que tú», gritó Cassandra, sus palabras venenosas resonando como latigazos afilados a través del eco del pasillo de mármol. Sin un momento de duda, la mujer levantó la mano y abofeteó la mejilla de su hijo. No fue un golpe que buscara dejar una marca física perdurable, sino una herida intencionalmente profunda, dirigida con precisión al alma indefensa y frágil del niño. Sofía, que justo salía de la cocina con una bandeja de té, presenció la escena en toda su devastadora crudeza. Vio el terror paralizante en los ojos muy abiertos de Daniel y la rabia descontrolada que desfiguraba, hasta volverlo irreconocible, el bello rostro de Cassandra. Durante 20 largos años de servicio, Sofía había mantenido su lugar, su silencio profesional inquebrantable y su estricta distancia. Pero al ver la mano de Cassandra alzarse una vez más,
Algo esencial y profundo en el espíritu de Sofía, ese juramento de no interferencia, se quebró. Su instinto maternal, más fuerte que su juramento de servicio y su necesidad económica, tomó el control de su cuerpo. «Suficiente, señora Davenport», exclamó Sofía. Su voz, que normalmente era un susurro respetuoso y apenas audible, resonó ahora fuerte y clara, por primera vez en aquella casa. Como un rayo, se interpuso con determinación entre el niño aterrorizado y la mujer furiosa. Su cuerpo menudo y envejecido se transformó instantáneamente en un escudo infranqueable. Cassandra se congeló en el acto. La sorpresa y la estupefacción detuvieron su mano levantada a mitad de camino. Era un hecho sin precedentes. En la mansión Davenport, nadie, y mucho menos una simple empleada doméstica, se había atrevido jamás a levantarle la voz o desafiar su autoridad. «¿Cómo te atreves, sirvienta? Este es mi hijo y esta es mi casa. ¡Fuera de aquí!», bramó, con los ojos inyectados de una furia cegadora. «Dale like, suscríbete y comparte. Es su hijo, sí señora, pero es un niño que está sufriendo, y usted lo está hiriendo de la peor manera», replicó Sofía, con la respiración entrecortada por la adrenalina, pero manteniendo su postura con una dignidad soberbia. Agarró la mano temblorosa de Daniel y lo atrajo a un abrazo, instintivo y protector. «No permitiré que lo toque de nuevo. Si quiere descargar su ira o castigar a alguien, castígueme a mí. Yo asumiré la culpa por el adorno roto». La confrontación dejó de ser un simple altercado para convertirse en una tensa guerra de voluntades. Cassandra, humillada públicamente por la intervención de una empleada en su propio dominio, no dudó ni un instante. Ordenó su despido fulminante e inmediato, sin siquiera darle tiempo a recoger sus pertenencias. «Largo, estás despedida. Vete ahora mismo y asegúrate de que no te vuelva a ver ni cerca de mi hijo, ni de mi propiedad». Sofía, sin embargo, no se movió ni un centímetro. Siguió sosteniendo a Daniel, cuyas lágrimas se habían secado, reemplazadas por un asombro silencioso y una incipiente, aunque frágil, esperanza. «Me iré, señora. Lo haré, pero solo si me promete aquí y ahora que no lo tocará más. Si me voy, y usted lo lastima después, usted tendrá que vivir con el cargo de conciencia de un maltrato que yo sabía que estaba sucediendo y que permitía al alejarme y priorizarme a mí». El intercambio de palabras, cargado de una emoción cruda y desgarradora, atrajo finalmente a Thomas Davenport, quien había estado enclaustrado en su oficina, eligiendo ignorar la habitual dinámica ruidosa de su hogar. Vio el rostro descompuesto de su esposa, la mezcla de terror y súplica contenida en Daniel, y la postura defensiva, valiente y pequeña de Sofía. Era la primera vez que la insana dinámica emocional de su casa se le presentaba de forma tan tangible e ineludible, ya que siempre había elegido la cómoda y costosa negación. Thomas, con la mente fría de un negociador que solo entendía el valor y el precio, intentó buscar una solución rápida, y como siempre había sido su costumbre, costosa. «Sofía, te daré 1 año de salario completo, con una bonificación adicional generosa, si te vas ahora mismo y mantienes la más estricta discreción sobre lo que has visto en esta casa». Sofía miró al niño que se aferraba a su ropa con una fuerza desesperada, y luego miró al millonario, con una tristeza que le llegaba al alma. «Señor Davenport, su dinero no puede comprar mi silencio, ni mucho menos la paz de este niño. Si me voy ahora, Daniel se queda solo, sin nadie que lo defienda de la única persona que debería amarlo incondicionalmente». Fue la hora más difícil y decisiva en la vida de Sofía. Estaba despedida, sin ninguna indemnización a la vista. No tenía ahorros suficientes para afrontar la incertidumbre económica. Tenía un hermano enfermo en el hospital cuya vida dependía directamente de las medicinas que su salario regular pagaba puntualmente. Quedarse, incluso humillada, significaba la seguridad económica y la salud de su hermano. Irse significaba la incertidumbre, la pobreza y quizás el deterioro fatal de la salud de su único familiar cercano. Pero su corazón, ese órgano que siempre la había guiado con una dignidad impecable, ya había tomado una decisión irrevocable. Miró a Daniel, a sus ojos llenos de súplica y una nueva, aterradora esperanza. El niño la veía, en ese instante suspendido en el tiempo, como su única y verdadera salvadora. Thomas,
abrumado por la inesperada integridad y la soberbia moral de la sirvienta, le ordenó a Cassandra que detuviera la discusión de inmediato. «Sofía, eres libre de irte o quedarte, pero si te quedas, tu relación con Daniel debe limitarse estricta y únicamente a tus tareas domésticas, y nada más». Sofía, comprendiendo el mensaje de control que el millonario intentaba imponer, soltó a Daniel de su abrazo. Se acercó a Thomas con una resolución firme en su mirada, y luego regresó a Daniel, que la miraba suplicante, temiendo ser abandonado justo en el clímax de su valentía. Y entonces, Sofía tomó la decisión que la despedazó por dentro, el acto de sacrificio definitivo que rompería su propia alma para salvarla de otro. Se arrodilló lentamente frente a Daniel, bajando a su nivel. Le acarició la mejilla con una ternura infinita y le habló con una voz cargada de amor incondicional y dolor inconmensurable. «Daniel, mi niño, tienes que ser muy valiente. Siempre te amaré, desde donde esté. No puedo quedarme aquí, pero lo que hago, lo hago para que seas más fuerte, para que aprendan a respetarte a ti». Luego, se puso de pie, con una expresión de paz dolida, se volteó hacia Thomas y pronunció sus últimas y más poderosas palabras, un ultimátum moral que valía más que cualquier contrato. «Me voy, señor Davenport, pero si alguna vez tocan o hieren a este niño otra vez, yo volveré, de alguna manera. Usted tiene el dinero, la mansión, el poder, pero yo tengo el amor de su hijo, que usted no pudo ganarse. Y eso lo sé yo, y, lo más importante, lo sabe él». Sofía abandonó su trabajo y la seguridad económica de 20 años, sacrificándolo todo por la dignidad de Daniel, el hijo de su millonario empleador, Thomas Davenport. Su partida fue un acto desesperado para obligar a Thomas a asumir su rol paternal y proteger al niño de la negligencia de su madre. Aunque la ausencia de Sofía dejó un vacío inmenso en Daniel y a ella la condenó a la precariedad, su sacrificio no fue en vano. El desinterés de Sofía impactó profundamente a Thomas, revelándole la podredumbre de su matrimonio y su propia negligencia como padre. El millonario, obligado a actuar, contrató una psicóloga para Daniel y se divorció de su esposa. Se dedicó a ejercer su paternidad con una devoción nunca vista, guiado por el dolor de la ausencia de Sofía. 3 años después, con Thomas transformado en el padre que Daniel merecía, emprendieron la búsqueda de Sofía. La encontraron trabajando en un albergue para personas necesitadas con su misma dignidad inquebrantable. Thomas le ofreció el cargo de directora, con un buen salario y un apartamento para cuidar de su hermano enfermo. Sofía aceptó, pero con la condición de que Thomas y Daniel se convirtieran en voluntarios habituales, demostrando que la verdadera riqueza es el servicio a la comunidad. Sofía sacrificó su estabilidad para salvar un alma y al final recibió el amor incondicional y la redención total de un padre, probando que la valentía moral es la fuerza más poderosa para cambiar un destino. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.